Christ. Le damos la muy bienvenida a cada uno de ustedes. We give you a very cordial greeting to each and every one of you. Estamos contentos que el Señor permitió que el hermano Castillo trajese el mensaje el día de noche. Happy unto the Lord for He permitted Brother Castillo to bring us the message last evening. Creo que nos gozamos con la palabra de Dios. I believe that you rejoice in the Word of God. ¿Cuántos se llevaron los cuernos con la flor? Left you a flower last night. Espero que no hayan olvidado la flor. I trust that you haven't forgotten that flower. Queremos decir que también nos gozamos con los cantos que trajeron los hermanos. I would also like to say we rejoiced in the songs that the brethren brought. Y esperamos que esta mañana no vayan a ser defraudados, We trust that this morning you will not leave empty-handed, sino que reciban aquella porción la cual Dios ha aparejado para el día de hoy. but if you receive that portion that God has allotted to each and every one for today. Antes de entrar a este auditorio de esta mañana, Before coming to this auditorium this morning, tuve el privilegio de saludar al papá del hermano Abel Silva, I had the privilege of greeting Brother Silva's father, que anteriormente no le había conocido. that I hadn't met him before. Y debo decir que hombres como el papá de Abel I would like to say that men such as Brother Abel's dad son los que están regados por toda la tierra are those that are scattered across the whole earth y que han producido tremendos hijos that have produced tremendous children. para el servicio de Dios. God's servants. El hermano Branham dice en la serie de mensajes hablando de la adopción de Abraham, Brother Branham speaks in the series of messages concerning Abraham's adoption. dice que la maldición de los padres es visitar a los hijos hasta la cuarta generación. He said that the condemnation unto the children goes unto the fourth generation. Dice, pero también la bendición es de parte de los padres hacia los hijos hasta la cuarta generación. And also the blessing of the fathers goes unto the children unto the fourth generation also. Por lo cual yo, en una manera especial en esta mañana, Therefore, in a very special manner this morning, quiero rendir toda honra a estos padres, I would like to render all the honor that is due a todos los padres que tienen hijos sirviendo al Señor. to those fathers who have sons, children serving the Lord. Y si el Señor me ayuda, And if the Lord help me, voy a tratar de traer un pequeño pensamiento I'm going to try and bring forth a short thought sacado del mensaje ¿Por qué pequeña Belén? taken from the message, Why Little Bethlehem? Hace un par de semanas que prediqué el mensaje ¿Dónde está el rey de los judíos? A few weeks ago I preached the message, Where is he, the King of the Jews? Luego el hermano David García predicó el regalo de Dios. Afterward, Brother David Garcia preached God's gift. Luego el hermano Pablo predicó los dones de Dios siempre hayan sus lugares. Paul Garcia then preached God's gifts always find their places. Luego el hermano Santiago aquí predicó por qué fue a pastores. Then Brother James here preached why it had to be shepherds. Y en esta mañana quiero entrar a la enseñanza ¿por qué pequeña Belén? This morning I would like to go into the teaching, why Little Bethlehem? Quisiera decir sinceramente I would like to sincerely say que el lugar posible no esté totalmente adecuado para una enseñanza that this place probably isn't completely adequate for a teaching, y posiblemente no alcance a decir aquellas cosas que deseo decir. and very possibly I might not be able to bring forth everything that I would like to say. Pero si acaso Dios en su misericordia permite que pueda transmitir yo a usted el pensamiento, But if it be in God's infinite mercy that I bring across that thought that I have. hay un pensamiento que ha existido en mi mente desde que he estado predicando este mensaje. And it's a thought that has remained in mind since I've been preaching this message. Y resulta que hace unos días que Dios por su gracia me lo mostró a través de la escritura. And it so happened that just a few days ago, the Lord showed it to me through the scriptures. Porque
Sinceramente debo confesar que no me avergüenzo de predicar este precioso mensaje. And I must sincerely confess that I am not ashamed of preaching this message, Porque creo que el mensaje de la última hora because I believe that the message of the last hour es 100% bíblico. is the Bible 100%. Entonces siento que creo que es 100% bíblico Being that I do believe that it's 100% Bible. y debo confesar que hay muchas cosas que no comprendo o no entiendo, And I must confess there are many things that I do not understand, pero no quiere decir que las descreo but that does not mean that I disbelieve o que them, las pongo ahí y que me olvido de ellas, or that I set them to one side and forget about them. sino al contrario, But on the contrary, no descanso hasta que no lo puedo ver dentro de la I escritura. don't rest until I find it within the Y scriptures. luego cuando lo veo me gusta traerlo. Then when I see it, then I like to bring it forth. Quiero dar esta breve introducción I would like to just give a short introduction antes de leer la escritura. before reading the scripture. Y es que cuando nosotros vemos la Sagrada Escritura, Is that when we look into the sacred scripture, encontramos que cuando se da la genealogía, we see that when the genealogies are given, siempre se menciona el hombre. it is always mentioned on behalf of the Como man. por ejemplo el primer hombre Adán, For example, the first man, Adam, luego Abel, then Abel, luego después de que murió Abel lo sustituyó Seth, then after Abel having died, Seth y replaced him, luego vino Enoch, then Enos, y así narra la Biblia hasta el séptimo de Adán, el cual fue Enoch. and so does the scripture declare it until we get to the seventh of Adam, which was Enoch. Pero nunca encontramos la genealogía. We never find in the genealogies, Pero realmente estaba prometido por Dios but it had been promised by God que Dios iba a enviar en este último tiempo that God would send in the last days un profeta, a prophet el cual iba a revelar todos los misterios de Dios, who would reveal all the mysteries of God, el cual podría sacar esas cosas que aparentemente no se podían entender. who could bring forth those things who apparently we thought could not be brought forth or understood. Pero siento que el profeta es un vidente. But being that the prophet is a seer, Aparte de que la Biblia dice que los 7 ángeles son los 7 ojos de Dios, not only that, the Bible says that the 7 angels are the 7 eyes of God. pero cuando llegase el tiempo final en la época en la cual hoy estamos viviendo, But in the last days, in this age that we now live, lo cual sería la coronación de todas las edades, which would be the coronation or the end of all ages, tendría que venir el ministerio que es conocido como el ministerio de la piedra angular, the ministry has to come forth, which we know is that capstone ministry. el cual aún el dólar de los Estados Unidos está testificando de esto, Even the dollar of the United States testifies of this. porque allí se encuentra un ojo de un hombre en la piedra angular, Because of that capstone, we find the eye of a man, dando a entender letting us understand que para que pudiese haber un pueblo preparado para encontrar a Jesús en el so aire, that in order for there to be a people that revelación de la palabra a través de un the profeta. total revelation of the word through a prophet had to come. Entonces, dentro de esta escritura, Therefore, within the scripture, vamos a encontrar por qué el Señor nació en Betlehem. we will find why it is that the Lord was born in Bethlehem. Sinceramente, hemos escogido este tipo de mensaje We have chosen this type of message sincerely porque la palabra del Señor because the word of the Lord dice que bienaventurado el siervo que da alimento a su debido tiempo. blessed is the servant that giveth forth food in its due time. Y al escudriñar nosotros la palabra y al oír las cintas del mensajero de la edad, And by going through the word and hearing the tapes brought forth by the prophet of the age, nos damos cuenta que todos estos mensajes el profeta los predicó en el mes de diciembre. we find that all these messages were preached by the prophet in the month of December. Y nosotros queremos imitar al profeta en ese nivel, We desire to imitate the prophet on that level, de traer la palabra a su debido tiempo. of bringing the word in due season. ¿Nunca se han preguntado ustedes Have you ever asked yourself the question, por qué fue pequeña Belén? why was it little Bethlehem? Vamos a ponernos de pie, If you please stand, leer el capítulo 2, verso 1 al 6. if you
be reading the second chapter, verses 1 and 2. Y deseo preguntar una pregunta antes de leer. And I would like to ask a question before reading. ¿Cuántos nos pueden oír bien? Levanten sus manos. Can you all hear all right? Go ahead and lift your hands. Si no pueden oír muy bien, levanten sus manos también. If you can't hear very well, then lift your hand. Para poder saber cómo acomodarnos. Mateo 2:1. Matthew 2:1. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos adorando. saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he commanded of them where Christ should be born. Y ellos le dijeron en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Y tú, Betlehem de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Let us pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Ahora te ruego que la reveles a cada uno de nosotros. And I ask you now to reveal it to each and every one of us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Te puedes sentar, hermano. You may be seated. Miramos aquí en la Escritura We see here in the scripture cómo es que Dios había prometido un guiador. how God had promised a leader. En inglés dice un gobernador. In English it says a governor. Ahora, este guiador o líder iba a apacentar al pueblo de Dios. This governor or leader would lead the people. Sinceramente, creo que si alcanzamos a entender If we, I truly believe, truly understand por qué es que Jesucristo nació en Betlehem, why it is that Jesus Christ was born in Bethlehem, entonces podremos entender en su amplitud I el think mensaje de este día. we could understand the message of this hour in its fullness Si acaso entendemos por qué nació en Betlehem. if we understand why he was born in Bethlehem. Encontramos que cuando los reyes magos vinieron del oriente, We find that when the wise men came from the east, ya enseñamos cómo es que estos reyes magos we taught how it was that these wise men son idénticos a aquellos varones los cuales se juntaban con Daniel en los días de Medo-Persia. are identical to those men that were together with Daniel in the days of Medo-Persia. Miramos que cuando ellos vieron esta estrella, ellos realmente estaban adorando al Dios verdadero. We see that when they saw the star, they were truly worshippers of the true living God. Y siendo guiados por esa estrella, When they were being led by that star, ellos pudieron llegar a rendirse ante los pies del sol de justicia. they could come and kneel before the feet of that Son of Y Righteousness. debo decir que nosotros, And I should say that we, la única manera que podemos llegar a los pies de Jesucristo the only way we can reach the feet of Jesus es Christ a través de esa estrella. is through that star Cual Dios ha enviado para guiarnos hasta el sol de who justicia. God has sent to lead us to the Son of Righteousness. Miramos que cuando ellos llegaron a Jerusalén, We see that when they arrived at Jerusalem, aquella ciudad
that city truly didn't know that Jesus had been born. Cuando Herodes encontró que estos reyes magos andaban buscando al Cristo, When Herod found out that the wise men were looking around for Christ, él mandó a llamar a los escribas, a los príncipes, a los sacerdotes, he called the scribes and the chief priests, siendo que ellos eran aquellos que pregonaban la palabra. because they were the ones that searched after the word. Y si acaso aquellos reyes magos habían llegado hasta ahí And if those wise men had arrived there, a causa de una dirección sobrenatural de aquella estrella, through the supernatural direction of that star, Herodes fue suficientemente sabio Herod was wise enough para comprender que la respuesta debería de estar dentro de la Escritura. to understand that the answer had to be within the scripture. Entonces él les preguntó, So then he asked the question, ¿dónde había de nacer el Cristo? where should this Christ be born? Ahora recuerde que la palabra Cristo significa ungido. Remember that the word Christ means anointed En one. otras palabras, la palabra Cristo In other words, the word Christ significa Cristo, o sea, ungido en el griego. means anointed one in the Greek. Y en el hebreo significa el Mesías. In Hebrew, it's the word En Messiah. otras palabras, ¿dónde nació el ungido de Dios? In other words, where is the anointed one born? ¿Dónde está el Mesías? Where is the Messiah? Dice que entonces ellos escudriñando y hojeando los pergaminos, Then they, going through, unrolling the scrolls, dice que le contestaron en Betlehem de Judea, they answered in Bethlehem of Judea, porque así está escrito por el profeta. because so is it written by the prophet. Es una cosa que me agrada a mí, That's something that pleases me very much. porque empezamos a escudriñar la Escritura. Because when we begin to search the scriptures ¿Y cómo es que Dios escogió a pequeña Belén? and see how it is that Jesus chose Bethlehem. Si nosotros contemplamos la ciudad de Gilgal, If we notice the city of Gilgal, una ciudad que estaba cerca de Jericó, a city that was near Jericho, encuentro yo que cuando Dios le dio el mandamiento a Moisés I find that when God gave the commandment unto Moses de que sacara al pueblo de Israel de Egipto, that he should take the people of Israel out of que Egypt, Moisés no alcanzó a cruzar el río Jordán. that Moses never crossed over the river Jordan. Pero entonces Dios le dio la comisión a Josué después de la muerte de But Moisés. God gave the commission to Joshua after the death of Moses. Encuentro yo que Dios siempre eleva a su siervo delante del pueblo. And I find that God always lifts up his servant before the people. Y allí ensalzó Dios a Josué delante de todo el pueblo. And there did God lift up Joshua before all the people. Siendo que cruzaron durante el tiempo de la siega. And being that they were crossing during the time of the harvest, Aproximadamente en los últimos de abril o a principios de mayo. during the last days of April or the beginnings of May, ¿Y cómo es que cuando este hombre de Dios llamado Josué, and how it happened that when this great man of God named Joshua, él dio el mandamiento para que el pueblo cruzara el río Jordán? he gave forth the commandment that the people of Israel should cross Jordan, Así como el pueblo bajo el liderazgo de Moisés había cruzado el Mar Rojo. just as the people under Moses' leadership had crossed the Red Sea. Tenía Dios que hacer la misma cosa con Josué. God had to do exactly the same thing with Joshua. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por Because the todos. Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Miramos que cuando los sacerdotes o los levitas, We see when the priests or the Levites, los cuales cargaban el arca de Jehová, those are the ones that carried the ark of the Lord. asentaron su pie a la orilla del río Jordán. They set their foot against the edge of the river Ellos no entraron al río, and didn't enter into the river. solamente a la orilla del río. They set their foot at the edge. Dice la Biblia que el río Jordán And se the abrió. Bible says that the river Jordan stood still. Es que It Josué estaba haciendo la cosa correcta. was the Joshua who was doing the correct thing. Es que la primera cosa que estaba poniendo era la palabra de Dios. And that the first thing he was putting forth was the word of El God. siervo que ha sido llamado por Dios And the servant that has been called of God siempre pone la palabra de Dios en always frente. sets the word of God first. Miramos que cuando ellos atentaron su pie a la orilla del río, We see when they set their foot against the edge of the river, se abrió el río. the river opened. Dice la Biblia que ellos cruzaron
a través de ese río como en tierra seca. The Bible says that they crossed over the river Jordan as on dry land. Dice que después de que ellos salieron de allí, And said that after they left, Josué mandó a un príncipe, uno por cada tribu de las 12 tribus de Israel, Joshua sent forth a prince, one called from among each of the tribes of Israel, para que sacaran del fondo del río Jordán una piedra that they should take from the bottom of the river Jordan a rock, para poder construir un monumento, so that they might build there a monument, un memorial, a memorial, para que las generaciones después de ellos so that the generations that would come after them pudieran saber que Dios los había pasado a través del río would Jordán. know that God had passed them over through the river Jordan. Gilgal era un tremendo monumento levantado a la honra de Dios. Gilgal was a tremendous monument lifted up for the honor and glory of ¿Por qué God. será que Dios no escogió a Gilgal para que naciera el Mesías? Why is it then that God didn't choose Gilgal to be that city where the Siendo que Messiah era would be born? un tremendo monumento en tal lugar. Being that it was such a great monument in that place. Si consideramos a Ramón en Galad, If we would consider the city of Ramoth and Gilead, era una de las ciudades de refugio. it was one of the cities of refuge. Estas ciudades habían sido construidas These cities had been built para que cuando una persona hubiese cometido un delito so that when a person had committed a crime y se le perseguía, and that he was sought after, si él alcanzaba a encontrar y a llegar a esta ciudad de if refugio, he would ever get to the place where he would reach that city of refuge, quedaría totalmente perdonado permaneciendo en esta he ciudad. would be completely free or guiltless if he remained in that city. Diciendo que Jesús, Él es nuestro refugio. And being that Jesus is our refuge, ¿Por qué es que no nació en Ramón de Galad? why is it then that he wasn't born in Ramoth Gilead? Ahora consideramos nosotros a la gran capital, Let us also consider the great la capital, gran ciudad, the great city, el encanto y el orgullo del pueblo de Israel, the glory and honor of the people of Israel, Jerusalén. that joy, Jerusalem. Allí en esa ciudad estaba la sede religiosa. There in that city was the Mecca of the religion. Está reconocida como la ciudad santa. It is recognized as the holy city. Allí estaba la crema del sacerdocio. That's where the cream of the crop of the priesthood was. Ahora, ¿por qué es que no nació en Jerusalén? Why is it that he wasn't born in Jerusalem? ¿Por qué fue pequeña Belén? Why did it have to be little ¿Y Bethlehem? por qué es que la gente no podía comprender dónde había de nacer el And Mesías? why couldn't people understand where the Messiah had to be born? Podemos encontrar a través de la Escritura We could see all through the scripture que se necesitó la mente de un profeta para encontrar la ciudad. that the mind of a prophet had to be there to find the city. Yo porque un profeta realmente no piensa sus propios Because a pensamientos, prophet doesn't think his own thoughts, sino que más bien es la mente de Dios bajando al nivel de un but it's the profeta. mind of God coming down to the level of a prophet. Miramos que cuando Herodes le preguntó a los escribas, We could see that when Herod had called on the scribes miramos que los sacerdotes, and the priests, ellos recitaron la escritura que se encuentra en el libro del profeta Miqueas. they quoted the scripture which is found in the book of the prophet Micah. Cuando él preguntó dónde ha de nacer el Cristo, When they asked, where is the Christ to be born? y ellos le dijeron They responded, en Betlehem de Judea, in Bethlehem of Judah. porque así está escrito por el profeta. Because so is it written by the prophet, Tú Betlehem de tierra de Judá, and thou, Bethlehem of the land of Judah, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, thou art not great among the princes of Judah, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. for out of thee shall come a governor that shall rule the people of Pero la Israel. palabra, la mente del profeta Miqueas Now, the mind of the prophet Micah pasó a través de todas las tremendas ciudades, crossed across all the tremendous cities. así como Gilgal, Ramón, Galad y Jerusalén, Gilgal, Ramoth Gilead, and Jerusalem, por Jericó, por Hebrón, through Jericho and Hebron, y cuando pasó por todas estas ciudades, and after having looked over all the cities, no pudo encontrar el lugar apropiado he couldn't find the para que appropriate place pudiese nacer el Cristo, el Rey de los for the judíos. Christ, the King of the Jews, to be born. Pero cuando su mente pudo fijarse en esta pequeña ciudad de But Betlehem, when his mind channeled in on that small city of dijo, Bethlehem, ahí es donde va a nacer el he Cristo. said, there shall the Christ be born. Qué cosa tan preciosa, That's ¿verdad? such a precious thing. Ahora, Now,
quiero mostrarle un dibujo aquí para que ustedes me puedan seguir. I would like to show you something here that, so you'll be able to follow me. Y es la parte donde quiero mostrar una pequeña cosa. And this is what I would like to do is show you just a small thing here. Y esta es la genealogía. This is the genealogy. Vamos a ver, en primer lugar, First of all, we're going to see lo que la palabra Bethlehem significa. what the word Bethlehem means. La palabra Beth, que significa casa. The word Beth means house. La palabra El, que significa Dios. The word El, which means Y God. la palabra Elem, que significa paz. The word Elhem, which means bread. Pan, no, perdón. The Elhem, which means bread. Entonces, si usted se fija, puse abajo Elohim. If you'll notice, at the bottom I put the word Elohim, Porque si usted sigue la enseñanza, because if you follow the teaching, va a encontrar que Elohim y Eloham es la misma cosa. you will find that the word Elohim, Elohem, and Eloham are the same word. Entonces, la palabra H-A-M So the word H-A-M realmente es parte del nombre de Dios. is actually part of God's own name. Por eso es cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, That is why when God changed Abram's name, le añadió H-A-M, que es parte del nombre de Jehová. He added to that name H-A-M, which is part of the Lord's own name. La palabra Elem The word Elam significa pan. means bread. Ahora nosotros entendemos Now we understand que Jesucristo es el pan de vida que descendió del that cielo. Jesus Christ is the bread of life which descended from heaven. Sabemos que el nombre de Jesús es el nombre humano de Dios. And we know that Jesus' name, the name of Jesus is God's human name. Y cuando Él bajó del cielo, And when He came down from heaven, realmente Él era ese pan para alimentar a toda la humanidad. He was truly that bread to feed all mankind. Muy bien, Bethlehem. Very well, Bethlehem. Aquí tenemos a nuestra consideración Here we have for our consideration Salmón. Solomon. Luego tenemos a Boaz, Then we have Boaz, Obed, Obed, Jesse Jesse, y David. and David. La esposa de Salmón Solomon's wife se llamó Rahab. was named Rahab. Rahab fue la mujer gentil. Rahab was a Gentile woman, Aquella mujer que vivía en Jericó. the woman that lived in Jericho. Luego Ruth fue la mujer de Boaz. Now Ruth was Boaz's wife. Y Boaz fue el hijo de Salmón y Rahab. Boaz was the son of Solomon and Rahab. ¿Verdad? You following me so far? Muy bien. Very well then. Si usted alcanza a seguirme, If you're able to follow me, va a ver que he llegado a una encrucijada. you'll see that I've come to the crossroads. Y allí es donde voy a empezar a tomar dos caminos. And from here I'm going to take two roads. Y luego voy a llegar al fin, y así me permite Dios, And if it be the Lord's will, I will get to the end encontrar que esta es la revelación de la and palabra. find out what the revelation of the Word is. Porque toda la escritura tiene un significado compuesto. Because every scripture has a compound fulfillment, Una revelación compuesta. a compound revelation. Para poder entender la And Biblia, in order to understand the Bible, tenemos que entenderla de esta manera. we must understand that in that manner. Yo quisiera que la audiencia me contestara. I would like the audience to answer. ¿Dónde vivía Rahab cuando ella fue salva? Where did Rahab live when she was saved? ¿Dónde? En Jericó. In Jericho. Solamente voy a llamar la atención, I'm just going to call your y attention, mayormente a aquella gente que no sabe este mensaje, and especially to those that aren't aware of the message, del mensaje de la última the hora. message of the last hour. Si nosotros seguimos el mensaje traído a nosotros por el profeta de la edad, If we follow the message brought to us by the prophet of the age, vamos a encontrar que no existen we coincidencias, will find coincidence. There's no such a thing. sino que es la mente del profeta But it's the mind of the prophet siguiendo el plan perfecto de Dios. following God's perfect plan. Aquí tenemos un libro que se llama El mensaje de Navidad, Here we have a message, the Christmas message, predicado en
diciembre, el día 14 de 1973, preached on the 14th of December of 1963 en la ciudad de Phoenix, Arizona. in the city of Phoenix, Arizona. Y la causa por la cual hago mención, The reason that I take note of this quiero que se fijen cómo es que Dios se oculta en is simplicidad. because I want you to notice how it is that God hides in simplicity. Nosotros sabemos que el profeta de esta edad We know that the prophet of this age le puso nombres a ciertas ciudades, gave names to certain cities. como por ejemplo a Jeffersonville le llamó Nazaret. For example, he called Jeffersonville, Indiana, Nazareth. Miramos que a Tucson le llamó Jerusalén, We see that he called Tucson, y a Jerusalem. la ciudad de Phoenix le nombró Jericó. He called the city of Phoenix, Jericho. Entonces quiero empezar a unir la ciudad de Jericó con la ciudad de I Bethlehem. would like to unite or bring together the city of Jericho with the city of Bethlehem. No en una manera carnal o natural, sino en una manera espiritual. Not in a natural or carnal manner, but in a spiritual way. Porque cuando Rahab se casó, o fue rescatada bien, Or when Rahab was redeemed, cuando ella recibió a los espías que había enviado Josué, or she was saved by receiving the spies sent forth by Joshua. porque cuando usted escudriña la Biblia en el español, Because if you notice the Bible as it reads in Spanish, como por ejemplo en el libro de Hebreos, for example, in the book of Hebrews, usted va a encontrar que el nombre de Josué está escrito en hebreo. you will find that the name of Joseph is written in Hebrew. Joshua is written in Hebrew. Pero en la Biblia en inglés But in the word or the scripture in English, está escrito el nombre de Jesús. it's written the name of Jesus. Porque encontramos que el nombre Josué y Jesús significa la misma cosa. Because we find that the word Joshua and Jesus mean the same thing, Lo cual significa Jehová Salvador. which is Lord Jehovah Savior. Ahora yo sé que fue Moisés el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. I know it was Moses that took the people out of the slavery in Egypt, Pero Josué fue el ángel destructor. but it was Joshua that was that destruction angel. Sabemos bien que Moisés envió a 2 espías a espiar la tierra prometida. We know that Moses sent the 12 spies to spy the promised land. Y cuando ellos regresaron en verdad confundidos. And when they returned, they were confounded. Y Josué vio esto. Joshua saw this. Él se dio cuenta que solamente 2 habían creído el mensaje de Dios. He found out that there were only 2 that had truly believed the message of God. Entonces, cuando él los envió a Jericó, When he sent them to Jericho, él envió a esos 2 espías, o sea, a 2 espías. he sent 2 spies. Cuando Rahab escuchó que ahí estaban los espías, When Ahab found out that the spies were there, ella reconoció la comisión que tenía Josué. she recognized Joshua's Y commission ella aceptó el mensaje de Josué. and accepted Joshua's message. Sin haber visto ni un solo milagro. Without ever having seen one miracle, Solamente había oído mencionar de Josué. she had just heard Joshua mentioned. Porque la fe viene a través del oír y oír la palabra de Dios. Because faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Veamos que Josué honró la petición de los espías. We see that Joshua honored the spies' request Porque fueron los espías los que le dijeron a Josué, no destruyas a Rahab. because it was the spies that told Joshua, just don't destroy Rahab. Porque él recibió el mensaje que tú no diste a nosotros. Because she received the message that you gave us. Miramos nosotros que Rahab era una mujer gentil. We find out that Rahab was a Gentile woman. Entonces ella se vino a casar con un líder, con un general. She married a general, a leader of armies. Realmente Salmón se llamaba el nombre de él. His true name was Solomon. Ellos habitaron en la ciudad de Bethlehem. They lived in the city of Bethlehem. Entonces realmente Rahab, la mujer gentil, So truly, Rahab, that Gentile woman, cambió su residencia de Jericó a la ciudad de Bethlehem. she changed her residence from Jericho to the city of Por Bethlehem. eso que he dicho That is why I que say Bethlehem significa that Bethlehem means la casa del pan de Dios. the house of God's bread. Y todo aquel que es nacido en Jesucristo And all those that are born in Jesus Christ es nacido en are Bethlehem. born in Bethlehem. Miramos entonces We see that, que el hijo de Rahab, that Rahab's child, Boaz, Boaz, se
se casó con otra gentil. married another Gentile Pues woman. miren ahí el Can you programa. say amen? Muy bien. Vamos a leer solamente para nuestra consideración. Very well, then we'll be reading for our consideration. Isaías 42, verso 1. Isaiah 42, verse 1. Luego Isaías 42, 6 y 7. Then Isaiah 42, 6 and 7. Está hablando aquí de el escogido de Dios. Here he's speaking of God's elect. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Behold, my servant whom I uphold, my elect in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Fíjese, está mencionando a los gentiles. It's mentioning the Gentiles, I'd like you to notice. Yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de la gente. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand and will keep thee, and give thee for a covenant of thy people, for a light of the Gentiles. Para que abras ojos del ciego, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que están yaciendo en tinieblas. To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? God. Muy bien, ahí le voy a dejar el coro que voy a hacer. I'm just going to leave that scripture there, and we just set it there, that's all I'm doing. Ahora, les deseo que lo pongan. I would like, Ahora, quiero que te fijes I want you to notice, que tengo ahí a Salmón, I have Solomon, yo tengo a Boaz, Boaz, tengo a Obed, then I have Obed, tengo a Jesse Jesse, y luego tengo a David. and then I have David. Cuando ustedes escudriñan la genealogía, When you search through the genealogies, va a encontrar que hay 14 generaciones you will find that there are 14 generations de Adán hasta Abraham. from Adam to Abraham. Y luego de Abraham a David hay 14 generaciones. Then from Abraham to David, there are also 14 Y de generations. David a Jesús o a José hay 14 generaciones. Then from David to Jesus or Joseph, there are 14 generations. Son 42 generaciones. In total, there are 42 generations. Yo quiero llamar la atención al nombre David. I would like to call your attention to the name David. Si ustedes saben en la Biblia, If you know the Bible, van a encontrarse que Dios prometió you will find that God promised que de los lomos de David, that from the loins of David, Dios iba a levantar a un varón ungido, God would lift up an anointed, el cual iba a ser el gobernador de su pueblo. which would be the governor of his people. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amen. Muy bien. Ahí tengo otro escrito y quisiera que ustedes lo anotaran. Here I have something else written down. I'd like you to mark it down if you would. Ahí tenemos a David. Here we have David. Hay una mujer con la cual él se unió There was a woman that he married. y esta mujer se llamó Bathsheba. Her name was Bathsheba. Esta mujer tuvo de David, creo, fueron 4 hijos. This woman had 4 children from David. Y ahí es donde empieza el crucero, o donde está el crucero y empiezan las 2 niñas. And this is where the crossroads began to start off on 2 different lines. Y necesitamos de ver esto para poder entender una cosa tremendita. And we have to see this point in order to understand the tremendous thing of it. Ahora, encontramos que la descendencia por la cual vino José, el esposo de María, We see that the descendants or the genealogy from where Joseph, which was Mary's husband, es came, a través de Salomón. which was through Solomon. Y para poder seguir la descendencia de María, And in order to find out what Mary's descendants were, encontramos que también vino de David we find that she also came from David, a través del hermano carnal de Salomón llamado Natán. through Solomon's brother, which was named Nathan. Y cuando nos vamos a la escritura, When we go to the scripture, no tenemos el tiempo, solamente usted anótela para que
estudie en tu We casa. don't have the time, but I'm just telling you so you write it down and study it at home. Usted va a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 1, You will find in Matthew, the first chapter, usted va a encontrar que ahí da la genealogía de Adán hasta que vino a nacer Jesús. you will find the genealogy all the way from Adam to the birth of Jesus. Y encontrará que ahí la Biblia está usando la palabra engendró. You will find that there, the Bible is using the word begot. Por otras palabras, Salmón engendró a Boaz. In other words, Solomon begat Boaz. Boaz engendró a Obed. Boaz begat Obed. Obed engendró a Jesse. Obed begat Jesse. Jesse engendró a David. And Jesse begat David. Hasta que llega al tiempo de cuando estaba aquí sobre la tierra José. We see that all the way through to the time where Joseph was here. Entonces la Biblia dice ahí en capítulo 1 de Mateo There we see in chapter 1 of Matthew que el que engendró a José fue Jacob. that the one that begat Joseph was Jacob. El que sabe la Biblia puede decir amén, ¿verdad? Those of you who know the Bible can say that's true. Pero entonces nos vamos al libro de Lucas, But we can go to the book of Luke en el capítulo 3, in chapter y 3 que empezamos a hojear la Biblia. and begin to search the Y scripture. empezamos que aparentemente se está contradiciendo la Biblia. It seems like there's a contradiction in the Bible. Porque cuando llegamos allí a David, Because when we get to David, entonces siento que la genealogía viene en la manera inversa. being that the genealogy is written backwards, En otras palabras, dice el padre de José, it says the father of Joseph, quien fue Elí. which was Heli. Entonces, al leer esto, When we read this, aparentemente se está tocando un escritor con el otro escritor. it seems like one writer is contradicting with the other. Pero encontramos que no, sino más bien están en armonía. They're in harmony, we'll notice. Porque Mateo fue un apóstol. Because Matthew was an ¿Se apostle. puede decir alguien más, alguien quién fue el otro apóstol que escribió un evangelio? Can you tell me the other apostle that wrote a gospel who he was? Juan fue el otro apóstol. John was the other apostle that wrote the gospel. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Mark and Luke were not apostles. Lucas era el que acompañaba al apóstol San Pablo. Luke was the one that accompanied the apostle St. Paul. Sabemos bien que Pedro, él fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén. And we know that Peter was the head of the church in Jerusalem. Pero Pablo fue el hombre que Dios escogió para llevar el evangelio a los gentiles. But God was the chosen man of God to take the gospel to the Gentiles. Entonces Lucas más bien miraba a través del ojo, mirando hacia los gentiles. So Luke looked through the eye to see toward the Gentiles. Y cuando él escribió, And when he wrote, realmente estaba escribiendo la genealogía de donde había descendido María. he was writing the genealogy of where Mary had come from. Entonces Elí es realmente el padre de María. Heli is actually the father of Mary. O sea, el suegro de José. Or we could say the father-in-law of Pero Joseph. cuando se escribe la genealogía de una But mujer, when the genealogy of a woman is mentioned, siempre se usa el nombre de su esposo. the name of her husband is always Por used. eso que nos da la Biblia la clave. That is the reason why the Bible gives us the key. Dice, y José, hijo de Elí. It says Joseph, the son of Pero Heli. no dice, y Elí engendró a José. But it doesn't say that Heli begat Joseph. Acá en Mateo sí dice, Jacob engendró a José. But there in Matthew we do read Jacob begat Joseph. Quiero que explique que es una cosa muy pequeñita. I want you to notice something very small. Y es de suma importancia. It's something that's very important. Recuerden, mi tema es ¿por qué pequeña Belén? Remember, my subject is why little Bethlehem. Aparentemente como que ya me fui de tema. It seems maybe like I'm off the subject now. Recuerden que Bethlehem quedaba en Judá. But remember that Bethlehem was in Judah. Cuando Josué repartió la tierra prometida, When Joshua separated or comparted the land, él puso a cada ciudad, a cada tribu en su lugar apropiado. he allotted unto each tribe a certain part and placed them in their correct Puso place. a Judá en el lugar apropiado. And he put Judah in the correct place. Entonces Bethlehem quedaba en tierra de Judá, Bethlehem therefore sat in the land of Judah, siendo uno de los príncipes.
being one of the princes, quiero que se fijen en una cosa pequeñita. I want you to notice something here. Cuando el pueblo de Israel dio principio, When the people of Israel began, fue bajo la vida de Jacob. it was through the life or during the life of Jacob. Sabemos que Jacob significa usurpador. We know that the word Jacob means supplanter. Sabemos que su nombre fue cambiado a Israel, We know that his name was then changed to Israel, que significa príncipe. which means prince. Y eso tiene gran significancia, There's something very notable there, porque Jacob fue cambiado a Israel. because Jacob was changed to Israel. Pero cuando vino a nacer el But Mesías, when the Messiah was born, ya el hombre que engendró a José, the man who begat Joseph, porque aquel Jacob del Viejo Testamento, because that Jacob of the Old Testament, él también engendró a José. he also begat a Joseph. José fue un profeta, Joseph was a un prophet, hombre que podía ver a visiones, man of a que vision, podía interpretar sueños. who could interpret dreams. Fue el hijo de Jacob. He was the son of Jacob. Y luego cuando vino a nacer el José, el esposo de María, Then when the Joseph, which was the husband of Mary, was cuando born, él vino a nacer, he was born. ya Jacob no se llamaba Israel, Jacob was no longer in Israel. ya se llamaba Jacob. His name was Jacob. En lo natural, In the para natural, mostrar lo que iba a ser en lo to espiritual, show what it would be in the spiritual. porque la Biblia dice, Because the Bible a says lo suyo vino, he came to his y a los own, suyos no le and his recibieron. own received him not. También el pueblo de Israel rechazó al The Mesías. people of Israel rejected the Ya Messiah, estaba prometido. but it had been promised Iba a haber un pueblo gentil que iba a recibir al that Mesías. there would be a Gentile people to receive the Messiah. Dio Israel la rama natural Israel, which was the natural branch, fue cortada was cut y off, una rama silvestre and a branch that was wild by nature fue incluida. was injected. ¿Por qué causa? Why was it? Porque desde el principio vemos por qué causa. Because through the beginning you can see the reason. Porque cuando Salmón se casó, Because when Solomon was married, no se casó con una mujer he judaica, did not marry a Jewish se woman. casó con una mujer He gentil. married a Gentile woman. Cuando vos se casó, no se casó con una mujer When judaica, Boaz married, he married a Jewish woman either. él se casó con una gentil. But he married a Gentile woman. Dando a entender So that we can que el understand plan de Dios se estaba that desplegando, God's plan was que unfolding. tendría que salir una rama There had to come a branch, gentil, a Gentile branch, que se llamaba por su that nombre. would be called the people for his name. Bueno, yo me he hecho, Amen. lo voy a dejar ahí porque I'm going to leave that there ya because it's necessary for me to do so. Pónmelo, por favor. ¿Me pueden decir dónde nació David? Can someone tell me where David was born? Nació en Betlehem, ¿verdad? He was born in Bethlehem. Digamos que David fue ungido como rey. We see that David was anointed king. ¿Cuántos saben que fue ungido como rey? How many know he was anointed king? ¿Cuántos saben que Jesucristo es el rey? How many know that Jesus Christ is the king? Muy bien, pero sabemos que David fue rechazado. We know that David was rejected. Ya había sido ungido como rey, He had been anointed as king, pero llegó a ser un fugitivo. but he became a fugitive. Un fugitivo es uno que ha sido rechazado. A fugitive is someone that's been rejected. Yo encuentro en este año de 1981 I find now in 1981 que Jesucristo es un fugitivo. that Jesus Christ is a fugitive. Conforme la escritura en el capítulo 3 de Apocalipsis, According to the scripture in the 3rd chapter of Revelation, él ha sido echado fuera de la that he iglesia. has been cast out of the churches. Y se encuentra a la puerta tocando. And he is at the door and knocking. Un fugitivo. He's a fugitive. Y hay una simiente predestinada There's a predestinated que seed sale y encuentra a Jesús that comes out to meet Jesus. allá en el campo. They're outside the Y camp. el Señor Jesús lo recibe y lo abraza. And the Lord Jesus receives him and embraces him. Aquí tengo yo un dibujo. Now we have a drawing here. En este dibujo miramos a Betlehem. Here we see Bethlehem. Encontramos que ahí está la puerta. We find the door Y in luego Bethlehem. a la puerta estaba lo que nombramos nosotros el pozo de agua. Then at the door of Bethlehem we find what we call a well or the water well. Y ahí estaba
en la montaña de David. There was David on the mountain. Cuando estaba allí siendo un fugitivo, When he was there as a fugitive, llegó el tiempo en que él tenía sed. the time came that he was thirsty. El hermano Castillo nos habló ayer anoche de la sed. Brother Castillo spoke to us last night about thirst. En un cierto comentario que habló de un hombre que se murió de sed. He talked about a man, related the parable of a man that died of thirst. Ahí estaba David, este gran guerrero. And here was David, a great warrior. Y él tenía deseo de beber de aquella agua, de aquel puerto o de aquel pozo. And he had desires of drinking from the water from that well. Empezó a recordarse He began to remember. cuando él se paseaba por esas mismas montañas, When he used to ride through those same mountains, cuidando las ovejas de su padre. walking, taking care of the sheep of his father. Encontramos que entonces está hablando aquí de el escogido de Dios. Here it is speaking of God's elect. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Behold my servant whom I uphold, mine elect in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Fíjese, está mencionando a los gentiles. It's mentioning the Gentiles, I'd like you to notice. Yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de la gente. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of thy people, for a light of the Gentiles. Para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que están de asiento en tinieblas. To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. ¿Cuánto creen a la palabra de Dios? Digan How amén. many believe the word of God? Muy bien, ahí la voy a dejar, es todo lo que voy a hacer. I'm just going to leave that scripture there, and just set it there, that's all I'm doing. Ahora deseo que me pongan el otro. I would like, Ahora, me pone primeramente el otro. Aquí quiero, vamos a ver. No, aquí quiero, vamos a ver. Ahora, quiero que te fijes I want you to notice, que tengo ahí a Salmón, I have Solomon, y luego tengo a Boaz, Boaz, tengo a Obed, then I have Obed, tengo a Jesse, Jesse, y luego tengo a David. and then I have David. Cuando usted escudriña la genealogía, When you search through the genealogies, va a encontrar que hay 14 generaciones you will find that there are 14 generations de Adán hasta Abraham. from Adam to Abraham. Y luego de Abraham a David hay 14 generaciones. Then from Abraham to David, there are also 14 Y de generations. David a Jesús o a José hay 14 generaciones. Then from David to Jesus or Joseph, there are 14 generations. Son 42 generaciones. In total, there are 42 generations. Yo quiero llamar la atención al nombre David. I would like to call your attention to the name David. Si ustedes saben la Biblia, If you know the Bible, van a encontrarse que Dios prometió you will find that God promised que de los lomos de David, that from the loins of David, Dios iba a levantar a un varón ungido, God would lift up an anointed, el cual iba a ser el gobernador de su pueblo. which would be the governor of his people. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, How hermano? many can say amen? Muy bien. Very well, then. Pon el otro. Ahí tengo otro escrito y quisiera que ustedes lo anotaran. Here I have something else written down. I'd like you to mark it down if you would. Ahí tenemos a David. Here we have David. Hay una mujer con la cual él se unió There was a woman that he married. y esta mujer se llamó Bathsheba. Her name was Bathsheba. Esta mujer tuvo de David, creo fueron 4 hijos. This woman had 4 children from David.
Y ahí es donde empieza el crucero, o donde está el crucero y empiezan las dos líneas. And this is where the crossroads begin to start off on two different lines. Y necesitamos de ver esto para poder entender una cosa tremendita. And we have to see this point in order to understand the tremendous thing of it. Ahora, encontramos que la descendencia por la cual vino José, el esposo de María, We see that the descendants or the genealogy from where Joseph, which was Mary's husband, es a came, través de Salomón. which was through Solomon. Y para poder seguir la descendencia de María, And in order to find out what Mary's descendants were, encontramos que también vino de David, we find that she also came from David a través del hermano carnal de Salomón llamado Natán. through Solomon's brother, which was named Nathan. Y cuando nos vamos a la escritura, When we go to the scripture, no tenemos el tiempo, solamente usted anótela para que la estudie en su casa. we don't have the time, but I'm just telling you so you'll write it down and study it at home. Usted va a encontrar en el libro de Mateo capítulo 1, You will find in Matthew the first chapter, usted va a encontrar que ahí da la genealogía desde Adán hasta que vino a nacer Jesús. you will find the genealogy all the way from Adam to the birth of Jesus. Y encontrará que allí la Biblia está usando la palabra engendró. You will find that there the Bible is using the word begot. Con otras palabras, Salmón engendró a Boaz. In other words, Salmon begat Boaz. Boaz engendró a Obed. Boaz begat Obed. Obed engendró a Jesse. Obed begat Jesse. Y Jesse engendró a David. And Jesse begat David. Hasta que llega al tiempo de cuando estaba aquí sobre la tierra José. We see that all the way through to the time to where Joseph was here. Entonces la Biblia dice allí en capítulo 1 de Mateo There we see in chapter 1 of Matthew que el que engendró a José fue Jacob. that the one that begat Joseph was Jacob. El que sabe la Biblia puede decir amén a esto, ¿verdad? Those of you that know the Bible can say that's true. Pero entonces nos vamos al libro de Lucas, But if you go to the book of Luke en el capítulo 3, in chapter y 3 empezamos a hojear la Biblia. and begin to search the Y scripture, empezamos que aparentemente se está contradiciendo la Biblia. it seems like there's a contradiction in the Bible. Porque cuando llegamos allí a David, Because when we get to David, entonces siendo que la genealogía viene en la manera inversa. being that the genealogy is written backwards, En otras palabras, dice el padre de José, it says the father of Joseph, quien fue Elí. which was Heli. Entonces, al leer esto, When we read this, aparentemente se está chocando un escritor con el otro escritor. it seems like one writer is in contradicting with the other. Pero encontramos que no, sino más bien están en armonía. They're in harmony, we'll notice. Porque Mateo fue un apóstol. Because Matthew was an ¿Me apostle. puede decir alguien más, alguien quién fue el otro apóstol que escribió un evangelio? Can you tell me the other apostle that wrote a gospel who he was? Juan fue el otro apóstol. John was the other apostle that wrote a gospel. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Mark and Luke were not apostles. Lucas era el que acompañaba al apóstol San Pablo. Luke was the one that accompanied the apostle St. Paul. Sabemos bien que Pedro, él fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén. And we know that Peter was the head of the church in Jerusalem. Pero Pablo fue el hombre que Dios escogió para llevar el evangelio a los gentiles. But God was the chosen man of God to take the gospel to the Gentiles. Entonces Lucas más bien miraba a través del ojo, mirando hacia los gentiles. So Luke looked through the eye to see toward the Gentiles. Y cuando él escribió, And when he wrote, realmente estaba escribiendo la genealogía de donde había descendido María. he was writing the genealogy of where Mary had come from. Entonces Elí es realmente el padre de María. Heli is actually the father of Mary. O sea, el suegro de José. Or we could say the father-in-law of Pero Joseph. cuando se escribe la genealogía de una mujer, But when the genealogy of a woman is mentioned, siempre se usa el nombre de su esposo. the name of her husband is always Por used. eso que nos da la Biblia las claves. That is the reason why the Bible gives us the key. Dice, y José, hijo de Elí. It says Joseph,
the son of Heli. Pero no dice, y Elí engendró a José. But it doesn't say that Heli begat Pero Joseph. acá en Mateo sí dice, Jacob engendró a José. But there in Matthew we do read Jacob begat Joseph. Quiero que se fije en una cosa muy pequeñita, I want you to notice something very y small. es de suma importancia. It's something that's very important. Recuerden, mi tema es, ¿por qué pequeña Belén? Remember, my subject is why little Bethlehem. Aparentemente como que ya me fui del tema. It seems maybe like that I'm off the subject now. Recuerde que Betlehem quedaba en Judá. But remember that Bethlehem was in Judah. Cuando Josué repartió la tierra prometida, When Joshua separated or comparted the land, él puso a cada ciudad, a cada tribu en su lugar apropiado, he allotted unto each tribe a certain part and placed them in their y correct place. puso a Judá en el lugar apropiado. And he put Judah in the correct place. Entonces Betlehem quedaba en tierra de Judá, Bethlehem therefore sat in the land of Judah, siendo uno de los príncipes. being one of the princes. Quiero que se fije en una cosa pequeñita. I want you to notice something here. Cuando el pueblo de Israel dio principio, When the people of Israel began, fue bajo la vida de Jacob. it was through the life during the life of Jacob. Sabemos que Jacob significa usurpador. We know that the word Jacob means supplanter. Sabemos que su nombre fue cambiado a Israel, We know that his name was then changed to que Israel, significa príncipe. which means prince. Y esto tiene gran significancia, There's something very notable there, porque Jacob fue cambiado a Israel. because Jacob was changed to Israel. Pero cuando vino a nacer el Mesías, But when the Messiah was born, ya el hombre que engendró a José, the man who begat Joseph, porque aquel Jacob del Viejo Testamento, because that Jacob of the Old Testament, él también engendró a José. he also begat a Joseph. José fue un profeta, Joseph was a un prophet, hombre que podía ver visiones, a man that saw visions, que podía interpretar sueños. who could interpret dreams. Fue el hijo de Jacob. He was the son of Jacob. Y luego cuando vino a nacer el José, el esposo de María, Then when the Joseph, which was the husband of Mary, was cuando born, él vino a nacer, when he was born, ya Jacob no se llamaba Israel, Jacob was no longer named Israel. ya se llamaba Jacob, His name was Jacob en lo natural, in the para natural, mostrar lo que iba a ser en lo espiritual. to show what it would be in the Porque spiritual. la Biblia dice, Because the Bible a says lo suyo vino, he came to his y los own, suyos no le and recibieron. his own received him Más not. bien el pueblo de Israel rechazó al The Mesías. people of Israel rejected the Pero Messiah, ya estaba prometido but it had been promised que iba a haber un pueblo gentil que iba a recibir al that Mesías. there would be a Gentile people to receive the Messiah. Vio Israel la rama natural, Israel, which was the natural branch, fue cortada, was cut y off, una rama silvestre and a branch that was wild by nature fue ingerida. was injected. ¿Por qué causa? Why was it? Porque desde el principio vemos por qué causa. Because through the beginning we can see the reason. Porque cuando Salmón se casó, Because when Solomon was married, no se casó con una mujer judaica, he did not marry a Jewish se woman. casó con una mujer He gentil. married a Gentile woman. Cuando Boaz se casó, no se casó con una mujer When judaica, Boaz married, he didn't marry a Jewish woman either, también se casó con una gentil, but he married a Gentile woman, dando a so entender that we could que el understand plan de Dios se estaba desplegando, that God's plan was unfolding, que tendría que salir una rama, that there had to come a branch, una rama gentil, a Gentile que branch, sería llamada por su nombre. that would be called a people for his name. Pueden decir amén a esto, ¿verdad? You can say amen. Lo voy a dejar ahí porque I'm going to leave that there ya es necesario. because it's necessary for me to do so. Ponme el otro, por favor. ¿Me puede alguien decir dónde nació David? Can someone tell me where David was born? Nació en Betlehem, ¿verdad? He was born in Bethlehem. Miramos que David fue ungido como rey. We see that David was anointed king. ¿Cuántos saben que fue ungido como rey? How many know he was anointed king? ¿Cuántos saben que Jesucristo, Él es el rey? How many know that Jesus Christ is the king? Muy bien, pero sabemos que David fue rechazado. We know that David was rejected. Ya había sido ungido como rey, He had been anointed as king, pero llegó a ser un fugitivo. but he became a fugitive.
Un fugitivo es uno que ha sido rechazado. A fugitive is someone that's been rejected. Y yo encuentro en este año de 1981 I find now in 1981 que Jesucristo es un fugitivo. that Jesus Christ is a fugitive. Conforme la escritura en el capítulo 3 de Apocalipsis, According to the scripture in the 3rd chapter of Revelation, Él ha sido echado fuera de las iglesias. that he has been cast out of the churches. Y se encuentra a la puerta tocando. And he is at the door and knocketh. Un fugitivo. He's a fugitive. Y hay una simiente predestinada There's a predestinated seed que sale y encuentra a Jesús that comes out to meet Jesus allá en el campo. there outside the camp. Y el Señor Jesús lo recibe y lo abraza. And the Lord Jesus receives him and embraces him. Aquí tengo yo un dibujo. Now we have a drawing here. En este dibujo miramos a Betlehem. Here we see Bethlehem. Encontramos que ahí está la puerta. We find the door of Y Bethlehem. luego a la puerta estaba lo que nombramos nosotros el pozo de agua. Then at the door of Bethlehem we find what we call a well or the water well. Y ahí estaba en la montaña David. There was David on the mountain. Cuando estaba allí siendo un fugitivo, When he was there as a fugitive, llegó el tiempo en que él tenía sed. the time came that he was thirsty. El hermano Castillo nos habló ayer anoche de la sed. Brother Castillo spoke to us last night about thirst. En un cierto comentario que habló de un hombre que se murió de sed. He talked about a man, related the parable of a man that died of thirst. Ahí estaba David, este gran guerrero. And here was David, a great warrior. Y él tenía deseos de beber de aquella agua, de aquella fuente o de aquel pozo. And he had desires of drinking from the water from that well. Empezó a recordarse He began to remember cuando él se paseaba por esas mismas montañas, when he used to ride through those same mountains, cuidando las ovejas de su padre. walking, taking care of the sheep of his father. Encontramos que entonces él llevaba a estas ovejas We find that he had these sheep. a que bebieran de esta agua cristalina que había en Betlehem. He would take them to drink of the crystalline water of Bethlehem. Él estaba pensando en todo esto He was thinking on all these y things. cómo deseaba su corazón poder tomarse un vaso de esa agua And cristalina. his soul desired just to drink of that crystalline Se water. estaba acordando He remembered cuando llegaba un oso y quería tomar a una oveja, how that a bear would come upon the lambs. como que él iba y tomaba aquel oso y lo destruía He would take that bear and destroy him, y salvaba a aquella oveja. saving those lambs. ¿Cómo es que cuando un león venía a tomar presa, By the same manner, how a lion would come, cómo es que él iba y salvaba a aquella oveja de las garras del león? and he would save the lambs from the claws of the lion? Se estaba acordando He was remembering those cuando things, aquel gigante Goliat, remembering how when Goliath, aquel incircunciso, that uncircumcised giant, estaba retando al pueblo de Israel. was bluffing or challenging the people of Israel. Miramos que el pueblo de Israel había sido circuncidado. We see that the people of Israel had been circumcised, Ellos habían o tenían sacerdotes que les habían dado la bendición. and they had priests who had given them the blessing. Ellos habían sido instruidos en la palabra. They had been instructed in the word. Pero todos ellos estaban todos atemorizados. But all of these were sore afraid. No tenían esa pimienta o ese empuje que se They necesita. didn't have that pepper, that whatever needed to go forth. Permítame decirle que así hay hoy en día. And that's the way it happens today. Hay muchos que han sido circuncidados, There's many that have been pero circumcised, no tienen esa pimienta o ese empuje que se necesita. but they don't have that going forth, that pizzazz that it takes. Se necesita no solamente la mecánica, You not only need the mechanics, se necesita la you dinámica have to have the y dynamics. se necesita la chispa You have to have the para spark que encienda ese motor. in order to start the motor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por And todos Jesus los Christ siglos. is the same yesterday, today, and forever. Cuando Goliat vio eso, When Goliath saw this, miramos que Goliat fue y mató al gigante. we see that he went to kill the giant. Y él estaba pensando en todo esto, He found or saw all these things en todas estas tremendas victorias que él había obtenido. and all the tremendous victories that he had had. Estaba deseando beber
un poco de esa agua, de esa He was fuente. desiring just a drink of that beautiful water. Y el mandamiento, o sea, el pensamiento o el deseo más pequeño de David, And his smallest desire llegó a ser un mandamiento en el corazón de los que acompañaban a David. became a commandment to those that were around him. Se levantaron 3 valientes, Three of the soldiers that were mighty came forth. porque Dios siempre se perfecciona en 3. Because God is perfect, has perfection in 3. Dios Padre, God the Father, Dios Hijo, God the Son, Dios Espíritu Santo. God the Holy Ghost. 3 oficios 3 offices en un solo Dios in verdadero. one true living God. Entonces estos 3 So valientes, these 3 mighty, uno de ellos había matado ya a 800. one of them had already killed 800. Mató a 50 He killed 50. y volteó a ver si encontraba por ahí al diácono. He turned around to see if he found a deacon around. No lo encontró. He didn't find the deacon. Dijo, me echo a los otros 750 yo solo. He said, I'll take care of the other 750 by myself. ¡Sí, señor! That's the way it El was. hombre que tiene la revelación, The man that has the él revelation, levanta la espada. he takes up the Y sword. no hay quien lo mueva de ahí. There's no one that can move him from that. Otro de los valientes Another one of the valiant ones había matado a 2 leones. had killed 2 lions. No solamente había matado a 2 leones, Not only had he killed 2 pero en lions, cierta ocasión se encontró con un gigante. but one time he found a giant. Este gigante tenía más de 8 pies de altura. This giant was over 8 feet tall. Y el gigante traía una lanza. The giant had a lance, Y él solamente traía un bastón. and all he had was a stick. Dijo, bendito sea He Dios. said, Blessed be the name of the Y Lord. Moisés liberó al pueblo de Israel con una vara chueca. If Moses delivered the people of Israel with a crooked stick, Yo con un bastón me voy a bailar a este gigante. and with this stick I'm going to take care of this giant. Dice que con el bastón le quitó la He lanza, said, with the stick he took away his lance, tomó la lanza y lo mató con su propia lanza. took the lance and put him through with his own lance. En otra ocasión, On another occasion, allá más o menos como la temperatura de Canadá, and there was a place, the temperatures ranging about those of Canada. y estaba muy nevado It was snowing very much. y no había bastante acción. There wasn't enough action going on. Ya no podía soportar They couldn't take it. y encontró a un león que estaba en una fosa, He found a lion that was in a cave. en un foso, perdóneme. In a cave. Entonces digo, si no hay acción, If he said, there's no action. digo, hay que bajar a donde está la acción. He says, then if action don't come to you, you gotta go to the Un action. león siempre está listo para pelear con los humanos. A lion is always ready to fight with men. Bajó al foso del león He went down to the lion's y den, allí mismo lo mató. and there he killed him. Estos fueron los 3 valientes These were the 3 of the mighty of valor que fueron a traerle a David un trago, una bebida de agua. that went to go get David a drink of water. Esto es lo que Dios necesita. That's what God needs. En el ejército de Jesucristo In the army of Jesus no hay Christ, ningún cobarde. there's no cowards. Hay puro They're valiente. just mighty men of valor. Miramos que estos valientes se fueron peleando a través de como 15 millas. We see that these mighty men of valor went to fight about 500 miles away. Solamente 3 de ellos, como 15. It was only 3 of them, Como 15 millas. about 15 miles away. Bethlehem estaba sitiado. Bethlehem was garrisoned. El enemigo lo tenía todo sitiado. The enemy had it completely surrounded, garrisoned. Nadie podía llegar al agua. No one could get to Bethlehem or the water El enemigo había rodeado because Bethlehem. the enemy was surrounding Bethlehem. La única manera The only que way podía tomar del agua that they could drink that es water partir con la espada a través del enemigo. is to go with the sword through the enemy. Me gusta mucho porque cuando ellos llegaron a donde estaba la fuente, I like this very much because when they got to the place where the well was, le dijeron 2 de ellos a uno, 2 of them told the other one, tú agarra el agua y nosotros te defendemos. you take the water and we'll stand guard. Ahí estaban clavando más espadas en los corazones del enemigo There they were, just tearing apart more hearts of the enemy, y aquel otro sacando el agua para que bebiera David. while the other one was taking out the water so that David could drink. Cuando ellos llegaron a donde estaba David, When they got to where David was, le dieron de beber aquella agua they cristalina. gave him that crystalline water. Lo más tremendo es que cuando David recibió el agua, And the tremendous part of it is that when David received the water, era una ofrenda de bebida la que tenía David en su mano. what he had in his hand was a drink Él offering. dijo, yo no puedo beber esta agua cuando ha costado sangre. He said, I cannot drink this water when it has cost
blood. Y mis valientes han expuesto sus vidas para traerme de And my beber. mighty men of valor have put their lives on stake for this Dice water. la Biblia que David, el rey rechazado, They said that David, which was rejected king, ofreció la ofrenda de bebida al Dios de los dioses. offered this drink offering unto God of gods, of the Almighty. Por eso es que en la Biblia encontramos We see then in the Bible que cuando el pueblo de Israel venía a través del desierto, that when the people of Israel were going through the wilderness, miramos que Moisés habló la palabra, we see that Moses spoke the word, extendió la vara extended forth his y rod, brotó de la roca un manantial para que bebieran 2 millones. and from the rock came forth the rushing water to give water unto 2 Ahí million. estaba ese manantial inagotable. There was that fountain that never ceases. Y cuando Jesús estaba en el Calvario, And when Jesus was on Calvary, su costado fue abierto his side was opened, y virtió su sangre carmesí and his precious crimson blood flowed. como una ofrenda de bebida It was a drink offering, para que nosotros podamos beber de esa agua so cristalina. that we might drink of that crystalline water Por also. eso que cuando él estaba aquí en la tierra, That's the reason why when he was on earth, en el día postrero, el postrer día de la fiesta, at the last day of the feast, él clamó: he stood up and si cried, alguno tiene sed, if any man thirst, venga a mí come unto y me beba de esta agua. and drink freely of this Yo voy water. a ofrecer una bebida ofrendida. I am offering a drink Va offering. a ser mi propia sangre It will be my own blood, para que ríos puedan salir del vientre de aquellos que creen en mi nombre. so that floods of living water shall flow from the belly of he that El receiveth nombre me. del Señor. Blessed be the name of the Por Lord. razón clamó el salmista, No wonder the psalmist cried out, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma as mía. the heart panteth by the water brook, so does my soul search after thee, O God. Cuando andan cazando por un ciervo, o sea, por un venadito, When they're following the hart, which is a deer, y luego el perro viene y brinca y lo agarra aquí del cuello y le corta parte de esa carne. the dogs run after the deer and they get him and go to where the neck is, the jugular vein, to take the meat from that deer. Aquel venado va a morir de cierto, And surely that deer will die excepto encuentre esa agua. unless he gets to the water. Porque el agua tiene algo que termina la herida y para la sangre. Because water has something that closes the wound and stops the Y bleeding. cuando el ciervo se encuentra ya herido así, And when the heart finds himself bleeding, agonizando, in agony, empieza a clamar por el agua. he begins to cry out for the Porque water. el agua es la salvación de ese siervo. Because the water is the salvation of that heart. Así cuando el hombre entiende And when a man understands, que David en un tipo and David in time ofreció aquella bebida ofrecida, offered a drink offering, Jesucristo vino en el Calvario y cumplió ese tipo. Jesus Christ came on Calvary and fulfilled Allí the está la prototype. fuente inagotable. That's that fountain that never Y ceases. cuando el enemigo como un perro And an enemy that comes in as a dog viene y nos hiere comes and injures y nos us, sintemos moribundos, and we feel wounded unto death. solamente correr a esa fuente All we have to do is run to the fountain, de Jesucristo, who is Jesus que Christ, es nuestro Betlehem, who is our y Bethlehem, beber de esa agua. and drink of that Por water. eso que Jesús le dijo a la mujer samaritana: That is why Jesus said to the Samaritan si woman, tú conocieses el don de Dios, if you would recognize God's gift, tú le pedirías a él agua, you would ask unto him for y él te water, daría agua, and he would give thee que water, jamás ibas a tener tu sed. that you would never have thirst again. Miramos nosotros que Betlehem entonces We see then that Bethlehem significa casa de pan. is the house of God's bread. Allí era el centro de trigo. That was the center of wheat. Miramos nosotros que allá cuando Israel iba a través del desierto, We see that when Israel was going through the wilderness, que caía cada día fresquecito maná del cielo. the manna fell from heaven fresh daily. Jesús, Él es el pan de vida. And Jesus is the bread of life. Él descendió del cielo. He descended from heaven. Él es el grano de trigo. He is that corn of wheat. Él murió He died para darnos pan fresquecito cada día. to give us fresh bread daily. Yo todos los días como pan fresco I eat fresh bread every day. y bebo agua fresca cada día. And I drink fresh water every No day. me tengo que ir a
a comer o a comprar aquel pan de 5 días. I don't have to buy 5-day-old bread. No, Él es el grano de trigo. He is the corn of Y wheat. siempre tiene un pedazo de pan en el horno And he always has a piece of bread in the oven para que coman sus hijos. so that his children might Y eat. esa agua nunca termina. And this water shall never end. Miramos nosotros cómo es que el enemigo tenía sitiado a Bethlehem. We see how that the enemy had Bethlehem completely surrounded or garrisoned. Y debo decir yo que en estos días el diablo anda como el león rugiente. And I should say that today the devil is as a roaring Y lion. está tremendo el diablo. And the devil is tremendous. Está atrapando a muchos He's hijos de Dios. trapping many children of God. Y estos hijos de Dios And these children of God desean que se levante un valiente desire a mighty man of valor que vaya al pozo donde hay agua to go to the well where there is y water les dé de beber a todos esos sedientos. and give unto drink all that are thirsty. Nunca han considerado ustedes cómo es que el león caza a su presa. Have you ever seen how it is that a lion goes after his prey? Resulta que él ve lo que quiere comerse He sees what it is that he wants to eat. y sabe que hay posibilidad que se le escape. And he thinks that there might be a possibility for it to escape. Entonces el león empieza a acercar a la presa. So what the lion does is begin to circle around its prey. ¿Vio? Y el león cuando va caminando va soltando un cierto olor. And when the lion begins to walk around, he's letting off a certain odor. Y da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta. He keeps on making the circles around and Y around. la presa entonces quiere escaparse del león. The prey wants to escape from the lion, Pero se va al sur. but he goes to the south. Le da el olor. He smells the smell. Dice, ahí está el león. He said, there's the lion. Corre al norte. He goes to the north. Le da el olor. He smells the smell. Dice, ahí está el león. He said, there's the lion. Se va al occidente. If he goes to the west Le da el olor. and he smells the smell, Dice, ahí está el león. he says, there's the Se lion. va al oriente. He goes to the east. Le da el olor. He smells the Dice, smell. pues ¿dónde está el león? He said, well, where's the lion? Ya está confundido. He's confused. No sabe qué hacer. He doesn't know what to do. Así hay muchos en este día. And that's the way it happens with many today. El diablo nos ha rodeado. The devil's surrounding us Ha dado de beber de tantas cisternas rotas. and giving us to drink of so many broken En cisterns donde está el agua estancada. and where the water is En stagnated, donde llega el agua. where the water A smells. donde quiera que el hombre quiera correr. No matter where a man runs to, Le da el olor. he smells the Pero smell. en cuanto pasa esa barrera, But as soon as he passes that barrier, encuentra usted el manantial que vino del you can cielo. find the fountain that comes from heaven. Encuentra esa fuente en Bethlehem. He finds this fountain in Bethlehem. ¡Oh, qué agua tan cristalina! What tremendous crystalline water! ¿Se imagina usted Can you imagine por qué es que fue pequeña Bethlehem? why it was little Bethlehem? Encuentro yo I find que donde nació fue en un establo. where he was born, and it was in a stable. Y tú sabes cómo hiede ahí. You know how stables stink. Y ahí no va cualquiera. There's not just anyone will go to a stable. Solamente un pastor. The only one that'll go into a stable is a El pastor. hermano Jimmy ya nos explicó por qué fue a pastores. Brother Jimmy explained to us why it was pastors that he went to, or shepherds. Fíjese, cuando Jesús nació, él es el pastor de pastores. When Jesus was born, he was the shepherd of shepherds. Y él nació en el establo. And he was born in a stable. Porque realmente lo que nosotros somos, Because truly what we are, somos un establo hediondo. we are a stinking stable. Nadie se atreve a llegar a nosotros. No one will come unto El us. único que viene es un pastor. The only one that'll come is a shepherd. Jehová es mi pastor y nada me The faltará. Lord is my shepherd and I shall not want. Nadie más quiere venir a ti. No one else wants to come to you Porque llegues. because you Pero stink. Jehová el pastor es y vas a ti. But the Lord, thy shepherd, will come to thee Mora en tu corazón. and live in your heart. ¿Por qué pequeña Belén? Why, little Bethlehem? La mente de un profeta encontró a Belén. The mind of a prophet saw Bethlehem. Si usted encuentra la escritura, If you find the scripture, va a encontrar usted cómo es que Job, Abraham, you'll see how Job and Abraham, Isaac, Jacob y José, Isaac, Jacob, and Joseph, ellos sabían que las primicias de la resurrección they saw that the first fruits of the resurrection, iban a venir de Palestina y no de Egipto. they knew that it would come from Palestine and not Egypt. Ellos sabían exactamente
dónde ser sepultados. And they knew exactly where they had need of being buried. Aquel hombre que tiene revelación The man that has revelation sabe exactamente dónde va a venir las primicias de la resurrección. knows exactly where the first fruits of the resurrection come forth from Y empieza a clamar. and begins to cry out, Sepúlteme en Jesucristo. bury me in Christ, Porque Cristo es nuestro Betlehem. because Christ is our Bethlehem. Allí Dios va a traer a lo suyo. That's where God will bring his own from, No es que pertenezca a cierta iglesia. not if you belong to such and such a church, Está escondido. but if you be hid, Sepultado. buried En Betlehem. in Bethlehem, Está comiendo del pan. eating from the Bebiendo bread, del agua. drinking of the water, Tiene el avivamiento dentro de su ser. and have the revival within you. No espera que nadie lo avive. Don't wait for someone to Porque revival Cristo you, vive en él. because Christ lives in you. Eso está seguro. That's sure. Y ver a través de la mente de un profeta. That's to be sure and look through the mind of a Porque prophet, el profeta encuentra el lugar apropiado. because the prophet finds the correct place. ¿Por qué fue Why? pequeña Was it little Belén? Bethlehem? Usted va a encontrar You will find que cuando la escritura narra that when the scripture speaks en Lucas 3 in Luke, the 3rd la chapter, descendencia de donde procedió María, the descendants or the genealogy of where Mary came forth from, está marcando la genealogía de la mujer. it is marking the genealogy of the woman, Porque Dios ya sabía because God knew que Salmón se iba a casar con Rahab, that Solomon would marry Rahab, que Boaz se iba a casar con Ruth, and that Boaz would marry Ruth, y que iba a venir un hombre and that there would come a man a través de los lomos de David, through the loins of David, a través del varón, through that man. y este varón se iba a llamar Jesús, That man would be called y Jesus, este Jesús iba a ser despreciado. and Jesus would be despised, Y Dios se iba a ir a la gloria, and that God would, he would go to glory iba a enviar su Espíritu Santo, and send his Holy Spirit. y en el siglo XX, And in the 20th century, a través de la mujer, through the woman, a través de la iglesia gentil, through the Gentile church, Dios iba a enviar a otro ungido God would send another anointed one para llamar a una puebla to gentil. call a Gentile people, Y las iglesias lo iban a rechazar de and the nuevo. churches would reject him Pero again. la simiente predestinada. But the predestinated seed, Porque si usted se fijó, because if you'll notice, de David nació Natán. from David was born Nathan, De David nació Salomón. from Nathan also was born De Solomon, Salomón nació José. from Solomon was born Y Joseph, de Natán nació María. and from Nathan was born Mary. Dos ramas distintas una de la otra. Two different branches, one from another. Una la rama judaica One was the Jewish y branch, la otra la rama and the gentil. other was the Gentile Porque branch. Dios escogió a un hombre Because God chose a man para ungirlo con un mensaje, to anoint him with a message, para llamar a esa novia gentil, to call the Gentile bride, a una Rahab, a Rahab, a una prostituta. a Por prostitute. eso es que el profeta That's why the prophet predicó por qué pequeña Belén preached, why little Bethlehem en Phoenix, in Phoenix? porque Phoenix es Jericó. Because Phoenix is Y Jericho. de Jericó vino Rahab la ramera. And from Jericho came Rahab the De harlot. Jericó vino aquella mujer adúltera, From Jericho came that adulterous woman, aquella mujer gentil, that Gentile woman. pero se unió But she united con Salmón. with Solomon. Y nosotros And we hemos venido de esa Rahab ramera. have come from that Rahab the harlot. Nos hemos unido But have con united Jesucristo en la with Jesus palabra. Christ the Word. Allí está la clave. That's where the key is. Unión invisible Invisible union de Cristo con la novia. of the bride with Christ. Oh, oremos a Dios. Let us pray. ¿Por qué pequeña Belén? Why little Bethlehem? Padre, Oh Father, perdóname please forgive me por lo torpe que soy para expresar. because of the manner in which I express myself. Pero yo te ruego, Señor, But I ask thee, Lord, que tú tomes esas palabras that you take those words y las reveles a tus hijos. and reveal them to your children. Padre, Father, si no viene la revelación, if the revelation doesn't come, nada puede acontecer. then nothing can happen, Lord. Sobre esta revelación está edificada tu iglesia. And upon this revelation is built your church. Te rogamos And I ask, que si Lord, hay una persona
if there be any person que no te ha conocido, that has not known thee, que te conozca that they might know thee now. en este día precioso, In this precious day, en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Christ. Pasa el hermano Jonathan para cantarnos el canto de Moisés. So Brother Jonathan, come and sing that song concerning Moses. El hermano Jimmy le va a ayudar y Brother Jimmy will be helping el him, hermano Bernie. and Brother Bernie. Es uno de los últimos cantos que compuso mi hija. It's one of the last songs that my daughter composed. Ha compuesto cantos en inglés y en español, She's composed songs in English and in Spanish, diferentes estilos, different styles. y este es en el estilo de la gente de color. This is in the style of the colored people. Antes que cante, yo quiero que cantemos Juan vio la novia. Before they sing, I'd like for us to sing the song John Saw the Y Bride. usted es parte de la novia, Juan lo vio a usted. If you're part of that bride, then John saw you. Juan vio la novia aparejada para el Señor.